Nuevamente, Padre, muchas gracias por acceder a realizar estas charlas de evangelización para nuestra comunidad, primero para nuestra comunidad y posteriormente, bueno, haciéndolo viral en todas las medias, en todos los social media para que este mensaje de Dios llegue a muchas más personas. Entonces, la comunidad de habla hispana en Adelaide y demás feligreses alrededor del mundo, ¿verdad? Porque hay conexiones desde España, desde Estados Unidos. Estamos muy contentos, Señor, de encontrarnos esta noche una vez más por este medio para escuchar el mensaje que Dios nos tiene preparado para todos nosotros. Las anteriores semanas hemos tenido las charlas sobre buscando entender un poco más sobre el misterio de la Trinidad. Y la semana pasada escuchamos la charla de la sanación interior. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la charla de la Eucaristía, para entender un poco más una formación de 45 minutos sobre la Eucaristía, seguida de una sesión de preguntas y respuestas que les pido a todos ustedes que cada vez que tengan una pregunta la vayan haciendo a través del sistema, y al final nosotros vamos a tener la sesión. Durante la exposición del Padre vamos a colocar todos los micrófonos en silencio para que el Padre pueda no tener ningún tipo de interrupciones, ¿verdad? Y al final entonces vamos a llegar a la sección de preguntas y se las vamos a formular al Padre. Finalmente, el Padre, como siempre, el Padre hará una oración para todos nosotros, ¿sí? ¿Correcto? Entonces... Sí, correcto, una breve oración, ¿cómo no? Bueno, entonces, Padre, bueno, ya, el micrófono desde ahora es suyo. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, un saludo cariñoso, fraternal, sacerdotal, lleno de alegría, lleno de esperanza, lleno de ánimo y de fuerza, para todos los que nos están viendo ahora en directo y también para los que nos van a ver en diferido. Podríamos darle el título: La Eucaristía, misterio de fe y de amor. El primer misterio de nuestra fe, que lo tratamos hace 15 días, hace dos turnos de conferencia, es el misterio de la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios, tres personas en Dios, iguales y distintas. El segundo misterio de nuestra fe es Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. En él hay una sola persona, la divina, y dos naturalezas, divina y humana. Y el tercer misterio de nuestra fe es la Eucaristía. Por eso es misterio, porque no lo puede comprender tampoco nuestra inteligencia y nuestra mente. Es misterio. Y es misterio de fe, porque realmente confiamos en lo que Jesús nos ha revelado y nos ha transmitido. Y es misterio de amor, porque el Señor sigue manifestándonos el amor que nos tuvo en la cruz, lo sigue manifestando ahora, actualizando ese misterio en la Eucaristía. Vamos a recorrer hoy como 3.500 años, más o menos, así el número redondo. Así que, por favor, póngase las pilas y muy atentos, porque vamos a pasar de mil en mil años, por decir de alguna manera, o centenares de años. Vamos a ir ahora al Antiguo Testamento, al capítulo 12 del libro del Éxodo. Me permito recordarles el contexto. Cuando hubo el tiempo de abundancia y luego el tiempo de escasez, José, el hijo de Jacob, se había llevado a su padre y a sus hermanos a Egipto. Y allí vivieron, se multiplicaron muchos años. Llegó un faraón que luego los tomó como esclavos. Ahí empieza la conferencia de ahora. El Señor suscitó a Moisés
para sacar de la esclavitud de Egipto y llevar a la tierra prometida a esa serie de tribus que iban a ser realmente su pueblo. Ya había ocurrido 9 plagas. Yo no sé por qué cuando le pregunto a la gente cuántas fueron las plagas de Egipto, dicen 7. No, fueron 10 las plagas de Egipto. Quizá haga referencia al Apocalipsis que habla de 7 plagas, pero las plagas de Egipto fueron 10. Que habían habido 9, el faraón se resistía. E iba a haber la 10ª plaga, que iba a ser, iba a morir en una sola noche el hijo varón primogénito de cada familia egipcia. Imagínense por un momento que en cualquier nación nuestra, en una sola noche muriera un hijo, el hijo mayor de cada familia. Sin duda alguna sería la tragedia más grande. Y aquí comenzamos, voy a leer un pedacito de la Sagrada Escritura en este capítulo 12 del Éxodo. Dice Dios, ¿verdad? El día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y la familia, si fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa. El animal será sin defecto macho de 1 año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre las luces. Luego tomará la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego, con ázimos, con hierbas amargas. Leo ahora, no leo de seguido porque leo lo que me interesa. Me brinco algunas cosas. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo Yahvé. La sangre será su señal en las casas donde moran. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretarán que sea fiesta para siempre. Es palabra de Dios. Bien, le explico ahora lo que sigue. Como es un poquito largo la lectura, quiero resumir y subrayar lo que realmente más nos interesa. Miren qué interesante. Dios manda a comer una víctima, un cordero o un cabrito, en familia. Manda a comer. Estamos hablando de un banquete, de una comida. Pero habla también de un sacrificio. Hay que sacrificar el cordero, ese cabrito. Y hay un detalle también. Se untarán o se pintarán el dintel y las jambas de las puertas con la sangre del cordero. Va a ser un día memorable, digo día, aunque va a ser una noche memorable. Va a ser una noche de Pascua. La palabra Pascua significa paso. Pascua es que pasó el ángel de Dios de largo cuando vio la sangre en las puertas de los judíos y los libró esa sangre de la muerte. Pasó de largo. Pero también Pascua es que luego el Señor los hizo pasar de la esclavitud de Egipto a través de las aguas del Mar Rojo a la libertad. Entonces Pascua es paso. El pueblo judío tomó por familia un cordero o un cabrito, lo sacrificó, se lo comió con panes ácimos, que significa sin levadura, hierbas amargas para que recordaran las amarguras que habían pasado en la esclavitud de Egipto y unas copas de vino. Esa fue la 10ª plaga para los egipcios. Murió el hijo mayor de cada familia esa misma noche. El pueblo de Dios ya estaba preparado con todas sus cosas para salir rápidamente cuando ya Dios lo indicara. Hasta el faraón le dijo, váyanse, váyanse. Ya cuando vio esa 10ª plaga, los mandó salir. Y ellos se fueron. Sabemos que luego los persiguió y es cuando Dios abrió las aguas del Mar Rojo, entró el ejército egipcio
y volvieron las aguas a su lugar y allí murieron todos. El pueblo empezó a caminar por el desierto, ¿verdad? Y hasta que llegó, después de muchos años, a la tierra prometida. Entonces, estamos hablando aquí de una cena pascual, una cena que celebra un paso, una intervención de Dios, un paso para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Estamos hablando, repito, de un sacrificio de un cordero y de la sangre pintando las puertas. Allí Dios le dijo, esta fiesta la van a hacer ustedes a lo largo de toda la historia. Todavía hoy, digo hoy en este tiempo, no en el día de hoy, en el mes de abril, los judíos descendientes, ¿verdad?, de Jacob, bueno, Abraham, de Jacob y luego de David, etcétera, aunque no todos son de descendientes de David, pero sí del pueblo de Israel, en el mes de abril se reúnen en familia, toman un cordero, lo comen asado en un banquete con hierbas amargas, copas de vino, pan ácimos y levadura. Y el hijo menor le pregunta al abuelo, al padre, al bisabuelo, ¿por qué hacemos esto? Y le dice, porque un día fuimos esclavos en Egipto. Y el Señor, con mano fuerte y poderosa a través de Moisés, nos libró de la esclavitud. Y él dijo que esto lo celebráramos a lo largo de todos los tiempos. Esa primera escena. Vamos ahora a la segunda escena. En tiempo de Jesús, José y María Santísima. San José, la Virgen y el niño Jesús iban todos los años desde Nazaret a Jerusalén. San José compraba un cordero, lo mandaba sacrificar, lo comía con la Virgen, el niño Jesús y probablemente con algunos vecinos. Eso lo hizo el niño Jesús durante todos los años de su vida y ahora vamos ya un poquito más tarde. Esto lo van a entender luego porque vamos a unir todo junto en un solo hilo para que comprendamos lo que es realmente el misterio de la Eucaristía. Jesús, vamos ahora a otra escena y vamos ahora al capítulo 6 de San Juan, el evangelista San Juan. Jesús multiplica los panes y los peces. Con 5 panes y 2 pescados, da de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y Jesús, al día siguiente, estaba en Cafarnaúm y van a buscarle a Jesús. Habían sobrado 12 canastas o 12 cestos de las obras. Y ahí Jesús le dice, mire, ustedes me buscan no porque han visto signos y señales, como diciendo para reconocer que soy el Mesías, sino porque comieron todo el pan sabroso y también el pescado. Cuando Jesús lo cambió el agua en vino, dice que fue el mejor vino. Yo pienso que ese pan que multiplicó Jesús debe haber sido un pan también muy sabroso. Y ese pescado debe haber sido un pescado muy, muy sabroso, porque brotó de la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús empieza a decir, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Aquel pan del desierto que le dio Dios, ¿verdad? El Padre a nuestro pueblo era el maná. Pues comieron y murieron. El que coma de este pan, que soy yo, no morirá para siempre. Y la gente empezó a sentirse incómodos porque Jesús estaba diciendo unas palabras muy fuertes. Llegó a decir, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Si comen mi carne y beben mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. ¿Saben, hermanos, lo que entendieron los que escuchaban a Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm? Que para ser discípulo de Jesús había que ser caníbales. Eso entendieron. De hecho, Jesús no usó la palabra caníbal, pero Jesús dijo eso. El que quiera seguirme tiene que comer mi carne y tiene que beber mi sangre. ¿Qué ocurrió?
que los que lo escucharon dijeron, qué lástima. El Maestro Jesús, con lo bien que habla, los milagros que ha hecho, se volvió loco, pobrecito. ¿Quién va a ser caníbal? ¿Quién va a comer su carne y a beber su sangre? Y se fueron, empezaron a marcharse. Y Jesús le dijo a los discípulos, ¿y ustedes no se quieren ir también? Se quedaron hablando entre ellos. Cuando lleguen al cielo le preguntan, a ver, ¿qué hablaban? Y entonces Simón Pedro, después de lo que ellos intercambiaron, dijeron, no dice así la palabra de Dios como voy a decir ahora. La primera parte, la segunda sí. Maestro, no entendimos nada de lo que dijiste. Es algo raro. Te repito, eso no lo dice la palabra de Dios. Sí dice esto. Nos quedamos contigo. Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, no entendemos misterios de fe, pero creemos en ti, en tu palabra. Nos quedamos contigo. Entonces, ahí Jesús hace una promesa, ¿verdad? La promesa de dar a comer su cuerpo y dar a beber su sangre. Ya desde aquí digo, no era un símbolo. Lo entendieron como un canibalismo. Esto es importante cuando hablemos con nuestros hermanos esperados, todavía separados, que dicen que eso fue un símbolo. No, no fue un símbolo. Es algo real. Mi carne es verdadera comida, no un símbolo. Mi sangre es verdadera bebida. Y si fuéramos al original del griego y luego traducido al latín, es que quien come, en latín es qui manducat carnem meam, casi el acto de masticar y de beber. Vamos ahora a otra escena. Ya estamos caminando, ¿verdad? Jesús tiene ya 33 años. Va a morir el viernes a las 3 de la tarde. Ese año, la fiesta pascual que celebraban todos los años era el sábado. O sea, era un sábado muy solemne. Los judíos comenzaban el día, todavía lo hacen, no a las 12 de la noche, sino a las 6 de la tarde, o si queremos mejor, a la puesta del sol, para que entendamos algunas cosas. Y ese año, repito, la fiesta de Pascua, la cena pascual, iba a ser el sábado, era un sábado muy solemne. Jesús iba a morir el viernes. Conclusión, Jesús no iba a estar presente en la cena pascual judía. Entonces Jesús anticipa su última cena, en el sentido pascual, anticipa al jueves, ya era la última cena aquí en la tierra, y le dice a los apóstoles que preparen un lugar, que es el cenáculo existe todavía, donde Jesús celebró la última cena y donde luego llegó el Espíritu Santo. Claro, ya se habían construido en ese lugar mezquitas y lugares, pero el lugar del cenáculo existe. Prepararon en piso alto la mesa con el cordero asado. O sea, tienen una cena pascual judía, Jesús con los apóstoles. Y se comen el cordero, se toman copas de vino, hierbas amargas. Y cuando termina Jesús, le dice a sus discípulos, lo que voy a decir en este momento no está escrito así en la palabra. Después le digo lo que sí está escrito en la palabra exactamente. Jesús les debe haber dicho, miren, ¿se acuerdan que en Cafarnaúm hace un tiempo les dije que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida? Sí, nos acordamos muy bien, le deben haber dicho los apóstoles. Bueno, mire, hoy es el día en que voy a instituir un nuevo banquete. El que acabamos de celebrar ahora, que nos mandó Dios nuestro Padre, ¿verdad? En tiempo de Moisés, era para recordar en una memoria del hecho de la liberación, del paso de la esclavitud de Egipto a la libertad. Yo ahora he fundado un nuevo pueblo, es la iglesia. Desde que comencé a predicar hace 3 años, empecé a reunir discípulos. De entre esos discípulos les escogí a ustedes 12, y entre los 12 a ti, Simón Pedro. Repito, estas palabras no están así en la Biblia, pero el sentido, pues claro que está, tenga la seguridad de que deriva de todo el contexto que estamos hablando.
Y Jesús dijo, no van a entender lo que voy a hacer ahora. Va a haber otra Pascua. Va a ser mi paso de aquí, de la tierra, al cielo. Voy a pasar a través del misterio de la cruz. Y Juan le dijo a algunos de ustedes que yo soy el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Mañana me van a matar en la cruz. Yo soy el Cordero, o sea, el Cordero que mataron nuestros padres, que acabamos de comer, recordaba la memoria del pasado. Lo que vamos a hacer ahora va a recordar lo que va a ocurrir este fin de semana. Yo soy el Cordero que va a ser inmolado. Voy a derramar mi sangre. Como la sangre de aquel Cordero, de nuestros antepasados, libró de la esclavitud de Egipto, mi sangre va a librarles del nuevo faraón, que es el demonio. Le va a librar del pecado, del demonio, de la muerte. Voy a dar mi vida por ustedes en la cruz y voy a resucitar al tercer día de entre los muertos. Yo me imagino a los apóstoles con los ojos abiertos, no sé qué habrán entendido perfectamente, pero realmente estaban asombrados de lo que decía Jesús. Y Jesús tomó pan. Digo, estas sí son las palabras de Jesús, tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y tomó la copa de vino, el cáliz, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Y ahí Jesús instituye una nueva cena, un nuevo banquete, que llamamos la Eucaristía, la Santa Misa. Jesús ahí anticipa lo que va a ocurrir de una manera, cruenta el viernes en la tarde y luego el sábado en la sepultura y el domingo en la madrugada en la resurrección. O sea, la última cena de Jesús es un banquete, es un sacrificio incruento, que significa no sangriento, no hay derramamiento de sangre, pero ahí Jesús se ofreció ya también al Padre para hacer su santa voluntad. Y ahí entonces es instituido el sacramento de la Eucaristía. Y como Jesús luego dijo, hagan esto en memoria mía, se instituye también el sacramento del orden sacerdotal. Porque para hacer eso a lo largo de los siglos, en memoria suya, tenían que hacerlo los apóstoles, los sucesores de los apóstoles y aquellos a quienes los apóstoles delegaban, que son o somos los presbíteros, los sacerdotes. Al día siguiente Jesús, cuando estaban sacrificando, dice San Juan, los corderos, a las 3 de la tarde el viernes, Jesús es sacrificado en el madero de la cruz. Y ahí hay un sacrificio cruento, sangriento, donde Jesús entrega la vida con infinito amor, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por nosotros. Jesús es enterrado apuradamente porque llegaba la hora, ¿verdad? A las 6 de la tarde, la puesta del sol, lo entierran precipitadamente y al tercer día Jesús resucita de entre los muertos. Vamos ahora a tomar el hilo y vamos ahora como a resumir y a explicar con algún detalle más qué es la Eucaristía, qué es la Santa Misa, qué es ese banquete que Jesús dejó. Primero, es un banquete, así es. ¿Qué se comió en ese banquete? El cuerpo de Cristo. ¿Qué se bebió en ese banquete? La sangre de Cristo. ¿Qué más se comió y se bebió? La palabra de Dios que Jesucristo le transmitió. Por eso ahora, actualizando, cuando vamos a misa, vamos a un banquete, vamos a una cena. Hay 2 mesas en la iglesia. Una pequeña que llamamos ambón, que contiene la palabra de Dios, ¿verdad? La Sagrada Escritura. Nos alimentamos de la Sagrada Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego la otra comida es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Segundo, la Eucaristía es un sacrificio, mejor dicho, es el sacrificio de Cristo. O sea, Jesucristo se entregó, ¿verdad?, al Padre Celestial el viernes,
pero anticipó la entrega el jueves en la noche, en la cena. Él se dio, se entregó en ese banquete. Se entregó hasta el punto que podían comer su carne y beber su sangre. Se realizó lo que había prometido en Cafarnaúm al día siguiente de la multiplicación de los panes y los peces. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, el sacrificio de valor infinito, porque la sangre de Jesús, si bien es sangre humana, es sangre asumida por la segunda persona de la Trinidad y por ende tiene valor infinito. En ese sacrificio, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cargó sobre sí todos los pecados de la humanidad, desde el de Adán y Eva hasta el último ser humano que venga. Los pecados de ustedes y también mis pecados. Pagó por ellos, derramó su sangre, ofreciendo ese sacrificio al Padre Celestial. Y lo repito, nos lo dejó luego como un memorial, explicaremos luego eso en la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Pero un sacrificio auténtico. Pero cuando nosotros celebramos ahora la misa, no es solo el sacrificio de Cristo. ¿Cómo es eso? El sacerdote nos dice, oren hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, o mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué significa? Que nosotros llevamos al altar, a la Eucaristía, también nuestra propia existencia, nuestro sacrificio. ¿Cómo se simboliza? En el vino, en el pan y luego en la ofrenda que damos también, que colocamos en la cesta. Pero ahí entregamos el estudio, el dolor que puede causar una enfermedad crónica, el trabajo, sea en la casa, sea fuera de la casa, de tal manera que nuestra vida, el sacrificio cotidiano que hacemos, se lo llevamos el domingo o cuando vamos a misa al altar, para unirlo al sacrificio de Cristo. La Virgen en Medjugorje dice que su vida sea una misa y que la misa sea su vida. Entonces, ir a la misa no es un cumplimiento. Voy por un cumplimiento. Yo voy a entregar mi vida, por eso tengo que comportarme bien a lo largo de la semana, porque no le puedo ir a ofrecer a Dios mis pecados. Claro, se los puedo entregar. Lo primero que hacemos al empezar la misa es pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, pero con un arrepentimiento sincero, sino cómo vamos a participar en la misa. Pero a la misa no le podemos llevar al Señor impureza, no le podemos llevar egoísmo, no le podemos llevar rencor y resentimiento. Tenemos también en la misa nosotros que entregarnos. Y cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, no solo es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de la iglesia, es mi vida que ahora también se entrega por los demás. Y cuando salga de esta misa, como ya ofrecí mi vida como entrega, yo voy a donarme a los demás, voy a amar a mi prójimo, voy a cumplir mi deber, voy a ser realmente familia con los demás. La Eucaristía se celebra en familia, porque en familia Jesús, la familia que él instituyó como iglesia, celebró en la última cena. Recordamos también que el Cordero, el pueblo de Dios, lo comía en familia. Por eso si alguien tiene odio, rencor, resentimiento, no puede realmente participar dignamente en la Eucaristía. Dice Jesús, si a la hora de presentar tu ofrenda ante el altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, no sigas. Deja tu ofrenda ahí, ve, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda otra vez. Pero la Eucaristía es también presencia real de nuestro Señor Jesucristo. No es un símbolo, es real. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre me tiene a mí dentro, habita en mí, yo en él. Esto es sumamente importante, porque hay gente que cree que es un símbolo, que es un simulacro. Hicieron una encuesta en Estados Unidos y el 70% de la gente no cree en la presencia real de Jesucristo.
Qué triste es esto. No sé si no se explica bien cuando los niños se preparan para la primera comunión. Por supuesto que es un misterio, que no lo puedo entender. Los filósofos han tratado de explicar filosóficamente ese misterio que se llama luego transubstanciación. Ya estamos usando una palabra, ¿verdad?, en español también, que se cambia la sustancia del pan a la sustancia del cuerpo de Cristo y la sustancia del vino a la sangre de Cristo. O sea, en las cosas, vamos a decir, en el pan o en el vino, hay unos accidentes, así se llaman en filosofía, que son el tamaño, el color, el sabor, la forma, que permanecen. Y la sustancia es lo que hace que una persona, perdón, lo que hace que algo es lo que es. Vamos a poner un ejemplo. Si yo le digo a ustedes que es una mesa, pues algunos dirían, bueno, una mesa es una tabla que tiene 4 patas. Yo digo, pues no. Pues puede haber una mesa que no sea de madera, que sea de plástico y que tenga solo 3 patas. Ah, es verdad. ¿Qué es lo que hace que la mesa sea mesa? Con 5 patas, con 4 patas, que puede ser de hierro, puede ser de plástico. Esa es la sustancia de la mesa. ¿Y qué son los accidentes? Bueno, pues si es de madera, si son 4 patas, si es más alta, más baja. Claro, es una explicación filosófica. Entonces, ¿qué ocurre en la Santa Misa? Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, este es el cáliz de mi sangre. La sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Los accidentes del pan, el color, el sabor, el tamaño, permanecen. Comemos la hostia y sabe a pan. Lo mismo pasa con el vino. La sustancia del vino se convierte en la sangre de Cristo. Y tomamos la sangre de Cristo y sabe a vino dulce o al vino que sea. Se llama ese momento transustanciación. No nos creemos mucho problema por esto, pero es bueno que, como estamos explicando la Eucaristía, demos una explicación lo más profunda, aún lo más sencilla y lo más seria también posible. Hemos dicho hasta ahora 3 cosas, fíjense, resumiendo. La Eucaristía es un banquete. Segundo, la Eucaristía es un sacrificio. Tercero, la Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ahora decir que se celebra en familia, lo celebra la Iglesia. Por eso no pueden comulgar, aunque ahora pretendan, en Alemania, en otras partes, hermanos que no son católicos, porque además no creen en la presencia real de Jesucristo. Los anglicanos no creen en la presencia real de Jesucristo, son cristianos, pero no creen. Lo mismo los luteranos, lo mismo nuestros hermanos esperados, separados evangélicos, ellos toman algo ahí, especie de un mosto, pero no creen. Además no tienen sacerdocio, porque no tienen sacerdotes que los haya ordenado un obispo, al cual lo ordenó otro obispo, al cual ordenó uno de los 12 apóstoles, ¿verdad?, de Jesucristo. Entonces, esto es sumamente importante. Vean qué misterio tan grande que no lo podemos entender. Entonces, cuando hablamos de memoria, memorial, no es solo un recuerdo. Yo entiendo de que a veces la palabra nos puede indicar, ese es un recuerdo de lo que pasó, pero es un recuerdo que actualiza el misterio que allí hubo. Es más que un recuerdo. Un memorial, ¿verdad? Significa que cada vez que un sacerdote, sea el sacerdote, evidentemente, legítimamente ordenado, válidamente ordenado, de cualquier nación, de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier color, celebre la Eucaristía, la está celebrando la Iglesia y la está celebrando Jesucristo. Vean la importancia que tenemos en la Iglesia para tener sacerdotes. Estas enseñanzas también nos deben llevar a amar la Iglesia, a orar por los sacerdotes. Oren por su párroco, oren por su obispo, ora por el sacerdote que te bautizó, por el sacerdote que dio la unción de los enfermos a tu abuelita, por el sacerdote que, qué sé yo, presidió los funerales de un ser querido que fue a la eternidad. Oremos mucho por los sacerdotes.
La Virgen en Medjugorje nos invita a orar mucho por los pastores, porque sin sacerdote no hay Eucaristía. Y oigan, lo más grande que hay en el universo es la Santa Misa. Lo más santo que hay sobre la tierra es la Eucaristía. Lo más valioso, lo más poderoso es la Santa Misa. No les voy a exagerar en lo que voy a decir. Miren, si juntáramos, si fuera posible, en una bandeja inmensa, todas las oraciones que se hacen en el mundo, todos los rosarios, los viacrucis, las novenas, todo, y colocamos en otra parte una misa, la misa tiene más valor que absolutamente todo lo que se ofrezca en la otra bandeja. Lo de esa bandeja va a tener valor en la medida en que esté unido a la Santa Misa. O sea, la misa tiene un valor infinito. La misa es la presencia real de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Es un banquete de valor infinito. Podemos hasta decir que el único sacrificio que realmente agrada perfectamente al Padre Celestial es el sacrificio que Jesús ofreció en la cruz, porque era limpio de pecado y al ser Jesús Dios tenía un valor infinito. Y se lo pongo ahora de esta manera. Si yo viviera separado de Jesús, por cierto, Jesús dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si un sarmiento no está unido a la vid, pues no puede dar fruto. Si yo no estuviera unido a Jesús, por la gracia de Dios, y no ofreciera junto al sacrificio de Cristo mis sacrificios, cualquier cosa buena que yo haga sería como un cero. ¿Vas a la escuela? Cero. ¿Te ganaste el pan con el sudor de tu frente? Cero. ¿Estabas preparando unas pupusas? Cero. Lo que tú quieras. Pero si yo le pongo un 1 delante, adquiere un valor infinito. Vamos a suponer ahora 6 ceros juntos, no valen nada. Mi vida separada de Jesús no vale nada. Pero si yo a mi vida le coloco un 1 delante, adquiere un valor, no digo millonario, infinito. De ahí lo importante es que llevemos al altar, a la misa, ¿verdad? Llevemos nuestra vida, nuestro sacrificio y lo unamos al de Cristo Jesús. Y al estar en gracia de Dios, cualquier sufrimiento, cualquier misterio de cruz, cualquier dolor, cualquier trabajo que hagamos, adquiere un valor infinito porque está unido al de Jesús. Y es un dolor redentor, es un dolor salvífico que ayuda también a salvar muchas almas. Por eso, ¿cómo dejar la Eucaristía? No digamos solo dominical, que es obvio, a menos que una persona esté enferma o a menos que en un tiempo de pandemia los obispos nos digan que podemos dejar de ir a misa por un cierto tiempo por el riesgo que puede haber de un contagio. Ahí tenemos que obedecer a los pastores. Pero nos da el Señor incluso el tercer mandamiento de la ley de Dios, es santificar las fiestas. Si entendiéramos que nuestro Salvador, nuestro amigo Jesús, nuestro Dios, cada domingo nos invita a ser partícipes para escuchar su palabra y para que podamos recibirlo a Él dentro de nosotros, con toda la riqueza, hasta poder exclamar como San Pablo, para mí ya vivir es Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Cómo voy a estar yo sin mi Jesús, sin alimentarme de su palabra, de su cuerpo y de su sangre? De ahí que la Virgen dirá también en Medjugorje que es más importante ir a misa que estar en una aparición. Y ha enseñado a los videntes a eso, que prefieran la Eucaristía antes que una aparición de ella. Y por eso la Virgen María está místicamente presente cuando se celebra la misa. Se llena también todo de ángeles la iglesia donde se celebra la misa. Las almas benditas del purgatorio se unen pidiendo también alivio y consuelo. Ese sacrificio de Cristo y de la iglesia es también nuestro sacrificio. Y por eso vamos allí bien vestidos, vamos sin comer
chicle, vamos realmente a la casa de nuestro invitado, que nos invita, ¿verdad? Que es Jesús de Nazaret. Y vamos sin odio y sin rencor en el corazón. Qué misterio tan grande de fe y de amor. Santa Teresa decía que en la cruz Jesús nos manifestó cuánto nos amaba. Y en la Eucaristía Jesús nos manifiesta cuánto nos ama. La Eucaristía, quiero tocar otro elemento más, es fuente de sanación. Entonces, 4 cosas para que se la aprendan. Banquete, sacrificio, presencia y fuente de sanación. Si dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5, por sus llagas hemos sido sanados. En la Eucaristía, Jesús está resucitado, ¿ok? Y están las heridas de Cristo, donde metió las manos, bueno, Santo Tomás los dedos y la mano Santo Tomás en el costado. Por esas heridas hemos sido sanados. Por esa sangre hemos sido redimidos. En la cruz, Jesús venció al demonio, al pecado, la enfermedad, la pandemia, la muerte, el mal. Y cuando voy a la Eucaristía, cumpliendo además el tercer mandamiento de la ley de Dios, que lo hago no por un cumplimiento, sino por amor, evidentemente tengo en mí la fuerza más grande que hay en el universo. Tengo en mí a Jesucristo. Y cuando viene Jesucristo en la comunión, viene también el Padre y el Espíritu Santo. Y habitan en mí. Ahora, si la familia toda participa en la Eucaristía y puede comulgar porque está en gracia de Dios, no hay unión más grande en la familia. La llamamos incluso a la misa comunión, que significa unión común. Por eso Dios mandó a hacerlo en familia. La comunión es la unión común, porque todos tenemos la misma vida, tenemos al mismo Dios que nos creó, tenemos la salvación de Jesús y estamos unidos realmente entre nosotros. ¿Sabe? Si el demonio pudiera pedirle una cosa a Dios y Dios se la pudiera dar, el demonio le diría, quita la Eucaristía del mundo. Le voy a decir algo que es mi opinión, no es doctrina de la Iglesia. Ahora, pero no se opone a la doctrina de la Iglesia. En la segunda carta a los tesalonicenses se habla de que en un momento dado va a venir la apostasía y el anticristo. Y que el anticristo se va a manifestar cuando se quite de en medio lo que lo retiene, lo que lo frena. Nunca se ha sabido qué es lo que le refrena de una manera cierta. Se han dicho muchas cosas. Yo pienso, solo una opinión personal, que es la Eucaristía. Y miren, en alguna medida ahora que hemos estado en esta pandemia y estamos, se nos ha privado un poco de la Eucaristía, a veces exageradamente, porque no se nos ha permitido ir, a veces sin riesgo. A veces se va a restaurantes, se va a supermercados y de pronto, aún guardando las distancias, la mascarilla, el lavado de manos, no se nos permite ir a la Eucaristía. Y hay gente que se pone contenta y dice, qué bueno, escucho virtualmente desde la casa a la misa. No es lo mismo. Por supuesto, si no puedes ir a la Eucaristía, tienes que cumplir las normas que te dicte también el señor obispo y tu párroco. Pero es diferente. Voy a poner un ejemplo que me da hasta un poquito de pena ponerlo. Es como si alguien dijera, bueno, de ahora en adelante no hace falta que vaya a la Eucaristía, comulgo sacramentalmente. Es como el que dijera, no voy a ir a comer ya, ahora como por la televisión. Cuando vea que preparan un pasticho, unos espagueti, bueno, yo pues los como desde la televisión. Ustedes se reirán de eso. No es lo mismo tener el banquete con el cual me puedo alimentar que tenerlo en la televisión. Por supuesto, la parte espiritual sí llega a nosotros de una manera distinta, porque el pasticho, los espagueti, no pueden llevar espiritualmente a nosotros. Por supuesto, el ejemplo vale solo hasta cierto punto. Por eso la Eucaristía debiera, para el que pueda, ¿verdad? Porque no todos pueden, ser alimento diario. O sea, las personas que, por ejemplo, se lo permite su trabajo, se lo permite su tiempo, quizá con un poco de sacrificio, sin faltar los cumplimientos de su deber,
ojalá vayan a misa todos los días, vayan a una misa que no sea tan larga. Y no importa si está el sacerdote o el otro, tenemos la libertad de ir a la misa cuando un sacerdote, pues qué sé yo, nos cae un poco mejor. Pero si tenemos uno solo y no nos cae tan bien, ¿qué importa si no vamos por el sacerdote? Vamos por Jesucristo. Sacerdote es como el vestido que se pone Jesús, pero el valor está dentro de la copa, no fuera. El sacerdote es un vaso de barro. Amemos al sacerdote, amemos al párroco, amemos al obispo y realmente vayamos a la Eucaristía siempre que podamos. También hoy se está dando muchísimo la adoración al Santísimo Sacramento, que es una prolongación de la Eucaristía. Y se está extendiendo muchísimo en nuestros países latinoamericanos la adoración perpetua, donde la comunidad se compromete 1 hora a la semana estar ante el Santísimo y hacen que no haya ni 1 hora, ni en el día, ni en la noche, durante todo el año, sin que 2 personas estén adorando a Jesús en la Eucaristía. Eso tiene un poder muy grande. Yo fui hace unos años a predicar a una ciudad de México, Ciudad Juárez, de Chihuahua, allá en el norte, cerquita de Estados Unidos. En ese momento era la ciudad más peligrosa del mundo. Estando ahí con la Renovación Carismática predicando, hubo una balacera con varios muertos, o sea, y hubo un sacerdote que empezó a promocionar la adoración perpetua al Santísimo Sacramento del altar. Poco tiempo después cesaron la violencia y hoy Ciudad Juárez no es ni mucho menos la ciudad más peligrosa. Ha habido mucho tiempo que muy pocos o ningún homicidio se había cometido. Y dicen que es por la adoración al Santísimo Sacramento del altar. Quizá no sé su parroquia, si el párroco los jueves es el día sacerdotal, porque es el día que Jesús instituyó la Eucaristía. Les invita por lo menos a 1 hora de adoración. Hagan el esfuerzo de hacerlo. Y si no está instituido, dígaselo, propóngaselo a su párroco. Porque realmente es lo más grande que hay en el mundo. Sin Eucaristía no habría vida, mis hermanos. Acuérdese, es la actualización de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es fuente de sanación? Porque si está Jesús ahí y Él vino a salvar, les hablé el viernes pasado de sanación, no quiero repetir, no puedo tampoco todo lo que les dije ahí, solo les cuento un testimonio de los tantos que hay. Un testimonio ocurrido en mi vida sacerdotal. Estaba en una adoración al Santísimo Sacramento en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, en el centro de convenciones, con el Santísimo expuesto en la custodia. Una de estas horas llamamos horas santas. Y como nuestro ministerio es también un ministerio de sanación, pues aparte de la adoración al Santísimo, porque siempre que está Jesús presente está para que lo adoremos y está para salvarnos y sanarnos. Y bien, pasé en un momento dado con la custodia por donde estaba la gente. En la primera fila había un señor en silla de ruedas. Y cuando paso con el Santísimo, veo que él intenta levantarse, yo sigo orando, no me quedo mirando ahí, voy a la parte de atrás, hay una joven que cae al piso en algo que se llama descanso en el Espíritu, descanso en el Señor, sigo dando la bendición con el Santísimo y al final, después de concluir, pues hay testimonios. La muchacha que había caído al suelo viene llorando. Y dice, tengo que pedirles perdón. Nadie sabía por qué. Dice, cuando yo vi al Señor que se levantó de la silla de ruedas, yo pensé mal. Y dije, a ese seguro que lo trajo el padre Inocencio Llama de Venezuela. Lo puso ahí para hacer una pantomima y que la gente creyera que Dios hacía un milagro. Y por eso se sentía mal, tenía un complejo de culpa, porque pensó, disparate. Digo, pero cuando pasó Jesús, me tocó y yo caí al suelo. Todo el mundo sabía que ella había caído al piso. Por lo menos los que estaban cercanos no sabían que era ella. Y a mí también el Señor me sanó. Y no me acuerdo de qué la curó a ella ahora, de verdad. Entonces llamo al Señor que había estado en silla de ruedas. Le dije, ¿cómo se llama usted, fulano de tal? ¿Usted ha hablado alguna vez conmigo? No, padre. Primera vez estoy empezando a hablar con usted.
Vi que estaba en silla de ruedas, sí. Me quiere decir cuánto tiempo llevaba en silla de ruedas. 5 años, padre. ¿Y usted no se podía levantar de la silla de ruedas? Dijo, no, padre. Yo estaba cuadraplégico. De la cintura para abajo, yo no podía mover ninguno de mis miembros. Y no podía mover ni el pie, ni la pierna, absolutamente nada. Entonces usted llevaba 5 años sin caminar, sí. 5 años sin mover sus piernas, sí, padre. ¿Y qué pasó? Bueno, yo escuché lo que usted predicó hoy. Usted predicó de la hemorroísa, ¿eh? Y cómo ella tocó el borde de la túnica de Jesús y salió una fuerza sanadora. Y ahora que pasaba Jesús al lado mío, yo hubiera querido tocar su túnica. No podía estar. Primero no se ve la túnica de Jesús. Pero entonces me quedé mirando la hostia consagrada. Y le dije a Jesús que lo quería tocar con mi corazón, que tuviera compasión de mí. Y sentí algo en mi cuerpo. Y tuve la sensación de que me podía levantar. Intenté levantarme. Sorpresa, pude hacerlo. Y luego agarrado a la silla todavía, intenté mover una de mis piernas y de mis pies y también lo pude hacer. Y luego hice lo mismo con la otra. Y luego dejé la silla de ruedas y empecé a caminar como había visto todo el mundo. Normalmente cuando se sana una persona cuadraplégica o un paralítico, etc., aun cuando recobra la vitalidad, ¿verdad? Y hay el milagro, casi siempre hay que hacer rehabilitación, porque los tendones, los músculos, etcétera, llevan años a veces sin moverse. Entonces, aun cuando hay el milagro, pues casi siempre hay que hacer algo de terapia. Pero este señor, de una vez empezó a caminar, así como ustedes y yo estamos caminando. Porque Jesús pasó al lado de él y él tuvo fe. La Eucaristía es fuente de sanación. Siempre que Jesús está en la Eucaristía, y siempre que está donde está, es para sanar, es para liberar, es para perdonar, es para traernos la victoria. Evidentemente, la Eucaristía es fuente de sanación. Yo vi un milagro eucarístico en Naju, Corea del Sur. Vi una hostia que se convirtió en carne. Y lo vi a medio metro de distancia. La vi incluso 2 veces. Claro, mi fe no está en Naju. Yo creo porque Jesús prometió, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cada vez que lo hagan, yo estaré presente. Yo creo en Jesús. Pero cuando me acuerdo de ese milagro de Naju, evidentemente que me aumenta la fe, se me refresca. Y le agradezco al Señor haberme hecho testigo de un milagro también eucarístico. Doble milagro, porque siempre el pan se cambia en el cuerpo de Cristo, pero ahí la hostia se convirtió literalmente en carne y en sangre también. Por eso, hermanos, el no ir a la Eucaristía supone una gran ignorancia, un gran error. Por eso esta enseñanza puede cambiar nuestra vida. Si valoráramos ahora, en la medida en que Dios nos dé la gracia y de nuestra posibilidad, la Santa Misa, trataríamos de no dejar nunca la misa, a menos que haya un motivo muy fuerte, un viaje desde la madrugada hasta la noche, un enfermo que hay que atender, uno mismo que está enfermo, como le dije en algún caso de la pandemia. Es el misterio de fe y de amor tan grande que le agradecemos realmente a nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza, hermanos. Y gracias porque de ahora en adelante van a orar más por mí, por ser sacerdote. Tengo 47 años de ordenado sacerdote. Soy muy feliz de ser sacerdote y realmente quisiera serle fiel al Señor y poder ejercer siempre mi ministerio cada día de mi vida. Hoy ofrecí la misa una media hora antes
celebrar la Eucaristía, bueno, 1 hora, pero digo media hora cuando terminó la Eucaristía, por cada uno de ustedes. O sea, la misa la ofrecí por todos los que iban a escuchar esta enseñanza. La de Adelaida en Australia y luego quizá en el mundo entero. También de una manera diferida lo escucharán mucho porque la van a hacer ciertamente viral. Bien, no sé si hay algunas preguntas y luego concluimos con una breve oración. Bueno, padre, sí, efectivamente por aquí hay unas preguntas. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué actitud debe tener uno al recibir la comunión? ¿Cree usted que se debe recibir mejor la Eucaristía en la boca, ya que en la mano pueden quedar partículas del cuerpo de Jesús, sabe, pegadas a la mano? ¿Qué piensa usted de esto? Bien, mira, aquí tenemos que seguir la norma de la Iglesia, ¿ok? Lo verdaderamente importante, lo más importante, no es si se recibe en la boca o si se recibe en la mano. Ahora voy a hablar de eso. Lo más importante es cómo se recibe en el corazón. O sea, primero recibirla en gracia de Dios, no en pecado, sin rencor en el corazón. Recibirla con una fe viva, sabiendo a quién vamos a recibir. Realmente con una fe muy grande en el Señor. Eso es lo más importante. 1 hora antes de ayuno también lo pone realmente nuestra Santa Madre la Iglesia. Ahora, personalmente, es tu pregunta, yo prefiero que la gente reciba la comunión en la boca. Prefiero así. La Iglesia ha permitido, ¿verdad?, aceptado en algunos lugares, la conferencia episcopal del país acepta a veces recibirla en la mano. Entonces, si la conferencia episcopal permite las orientaciones de recibirla en la mano, el que quiera la puede recibir en la mano. Esa es la conferencia episcopal. Sé que ahora hay toda una temática y que revelaciones privadas y que tal sacerdote y que a veces tal obispo. Digo, mire, nosotros tenemos que estar con lo que la Iglesia diga. Ahora hay obispos que con motivo de la pandemia, evidentemente, pues nos invitan. Algunos han obligado a recibirla en la mano y otros, la mayoría, han invitado a recibirla en la mano. Yo entiendo que la mano puede quedar alguna pequeña partícula. Se consume también, no hay ningún problema con el dedo con la mano sobre eso. Pero ahora yo considero, aunque algunos no están de acuerdo con esto, pero usted está preguntándome mi opinión. Si un sacerdote da la comunión en la boca, aun cuando lo haga con prudencia, aparte del aliento, hay el riesgo de que toque la lengua y la saliva de la otra persona. Eso es cierto. Y que luego tome la otra hostia y se la dé a otra persona en la boca, evidentemente se transmite. Es más peligroso darla en tiempo de pandemia en la boca, ¿verdad?, en la lengua, que en la mano. En la mano incluso nos invitan a hacerlo si es posible, 1,5 metros. O sea, el sacerdote extiende su mano fuerte y también el otro debe hacerlo y luego él recibe la hostia. Entonces, en tiempo de pandemia, obedezcamos lo que diga la conferencia episcopal de cada país. Pero les hago una reflexión también para los que se crean un problema con esto, que yo no me creo ningún problema con esto. Primero, hay que respetar a cada persona. Si la persona desea recibirla de rodillas, hay que dársela de rodillas. Si desea recibirla de pie y la Iglesia lo permite, se le da de pie. Si la persona desea recibirla en la mano donde la conferencia episcopal lo haya permitido, se le da en la mano. Si la conferencia episcopal invita a darlo en la boca, se le da en la boca, se le da en la lengua, evidentemente. Pero ahora, piensen una cosa. ¿Qué tiene más dignidad? ¿La lengua o las manos? Si yo no soy digno de recibirlo en mis manos, tampoco soy digno de recibirlo en la lengua. La lengua soy yo y las manos soy yo. Es más, considero que pecamos más con la lengua que con las manos, sobre todo por la murmuración, la mentira, el chisme, etcétera, las impaciencias.
O sea, si fuéramos a ver con qué pecamos más, probablemente pequemos más con la lengua. Entonces, ¿cuál es el problema si se recibe en la lengua? ¿O cuál es el problema si se recibe en la boca? Perdón, en la mano. Yo creo que el problema no está ahí, no discutemos. Yo lo recibió en la mano, lo recibió. Recíbelo con el corazón, recíbelo con fe, con una fe viva. Cuando comulgues, cierra tus ojos, adóralo, alábalo. Y en lugar de andar mirando, qué sé yo, el reloj, el celular, el móvil, a ver quién entra, quién sale, siéntete en el Señor, identifícate con Él, entrégale, abre el corazón. Esa es la verdadera preparación. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, padre, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿hay alguna oración o tipo de penitencia que se pueda hacer para aliviar de alguna manera el gran dolor y ofensa que le causa a nuestro Señor el robo y la profanación de la Santa Hostia, pues de la Eucaristía? Cuando es en un lugar público, por ejemplo, se profana el sagrario, se roban las hostias, pues hay un rito, ¿verdad?, que el obispo lo hace. Además, se llama la atención de la gente, se suele cerrar la iglesia. Después hay una oración sacramental que hace el obispo para reparar los pecados que se cometieron en ese sagrario, en esa iglesia. Cuando queremos reparar el pecado ya personal, algunas personas que no están preparadas, aunque nunca lo estaremos suficientemente ninguno de nosotros, pero por lo menos la gracia de Dios es fundamental. Evidentemente, cualquier sacrificio que hagamos ofrecido al Señor es válido. Cualquier sacrificio, cualquier penitencia. Y hay algo, por ejemplo, un ayuno. El ayuno tiene un poder muy grande. El ayuno a pan y agua. Y luego hay algo también muy hermoso. Estar una hora de adoración ante el Santísimo Sacramento y ofrecerla por reparación. Como también se pueden ofrecer misas por reparación de nuestros pecados o de los pecados del prójimo. Cuando tengamos gente incrédula, ateo, pragmático, mandemos ofrecer alguna misa, aunque se diga por las intenciones de fulano de tal, sin tener que decir por mi cuñado que es ateo, porque tenemos que respetar también eso, pero siempre la Eucaristía es la mejor manera de expiación. Entonces, si adoramos al Santísimo en la Eucaristía, si recibimos la comunión con fe y también expiamos, lo estamos haciendo, pues creo que de la mejor manera. Bien, ¿otra pregunta? Sí, padre, aquí tengo una interesante pregunta. ¿Cuáles situaciones o más bien pecados nos impiden recibir la Eucaristía durante la misa? Bueno, todos los pecados mortales. Ahora, vamos, no tengo tiempo, claro, voy a decir lo fundamental. No tengo tiempo aquí ahora para nombrar todo lo que son los pecados mortales. Primero le recuerdo algo. Para cometer un pecado se necesitan tres cosas. Que haya algo malo, que la persona sepa que eso es malo y que esté libre para hacerlo. Si falta una de las tres, no hay un pecado. Repito, materia de pecado, o también puede ser una omisión grave, ya por el ejemplo, saberlo y luego ser libre para hacerlo. Vamos ahora a poner un ejemplo y luego tocamos más temas. Ir a misa los domingos es un deber grave, es un tercer mandamiento de la ley de Dios. Si una persona sabe que eso está mandado, que es grave, lo sabe, y es libre, puede ir. Si no va, comete un pecado mortal. Entonces, si la persona sabe, conoce, pero no puede ir porque está enfermo en una cama, no está pecando. ¿Por qué? Porque no es libre, no puede hacerlo. Ahora, vamos a distinguir entre pecados veniales y pecados mortales. Pecados veniales, pues, no quitan la gracia de Dios. Son pequeñas faltas que tenemos que luchar también en contra de ellas, por supuesto. Incluso los pecados veniales se perdonan con una ejaculatoria, con un Padre Nuestro, con el agua bendita, qué sé yo, simplemente pidiéndole perdón a Dios. Los pecados mortales requieren luego confesarlo, ¿verdad?, delante de un sacerdote. Vamos a nombrar algunos pecados mortales, ¿verdad? Por ejemplo, el creer en brujería, espiritismo, adivinación, todo ese mundo es un pecado
como materia, es pecado mortal. Si uno va porque no sabía que era pecado mortal, comete un error, pero no comete un pecado. Pero es un pecado mortal. El jurar en falso, poner a Dios como testigo de una mentira, es considerado un pecado mortal. El no ir a misa los domingos, pudiendo ir, ya mayores de uso de razón, si no se va, es también un pecado mortal. Cuando hay una ofensa grave a un padre me refiero al papá, a la mamá, al abuelo, a veces algunos que le han golpeado, le han pegado, le han dado una ofensa, un insulto muy grande, ese es un pecado mortal. Cuando hay odio en el corazón y no se quiere perdonar, ese es un pecado mortal. Todo el uso de la sexualidad fuera del matrimonio bien constituido es un pecado mortal. Relaciones prematrimoniales, adulterio, o sea, relaciones extramatrimoniales, unión de dos homosexuales, dos lesbianas, practicar la prostitución, esos son considerados pecados graves, pecados mortales. Incluso el deseo consentido, que uno no lo puede realizar de pronto por las circunstancias, pero, ¿verdad? Desea a la mujer del prójimo, al hombre del prójimo, y lo hace conscientemente, es un pecado mortal también, según el noveno mandamiento de la ley de Dios. Si una persona roba más allá de lo que es el salario de un obrero diario, es considerado un pecado mortal. Si roba menos, es un pecado venial. Con esto no digamos, bueno, ahora voy a robar un poquito menos, sería ya la actitud de esa sería algo realmente muy deplorable en una persona. Cometer un aborto o participar en el aborto, pagar el aborto, llevar al médico que no va a hacer el aborto, colaborar con el aborto, ese es un pecado mortal, sumamente grave, evidentemente. El pertenecer a sectas satánicas, a la masonería, etcétera, son faltas también graves. Habrá alguna persona que es ignorante y eso lo libra de pecado por la ignorancia, por la falta de libertad, es posible. Creo que con eso tenemos ya unas cuantas explicaciones, ¿verdad? De realmente lo que son los pecados que no nos permiten participar en la comunión. A ver si puedo resumir. Tengo varias preguntas, pero vamos a ver si puede. Le voy a leer varias de ellas y usted creo que puede contestar varias al mismo tiempo. Bueno, con eso podemos concluir. Dale. Si las personas asisten a misa y no comulgan, ¿está en pecado? Otra pregunta, otra sería, las misas que hemos visto por internet, y obviamente hacen la oración para comulgar y recibir a Dios espiritualmente, ¿son válidas? ¿No son válidas? ¿Se puede tener una comunión o una comulgar sin asistir a misa? A ver, y otra que pudiésemos tener aquí. Sí, bueno, lo otro es sobre, durante la oración al Santísimo, debemos estar de pie, debemos estar sentados, o sea, ¿cuál es la mejor posición para que nosotros podamos estar adorando al Señor? ¿Se puede rezar el rosario, leer la Biblia durante la oración al Santísimo? Yo creo que sí, pero eso también se lo están preguntando. A ver, padre. Y con eso terminamos. Bien, son muchas preguntas en una. Voy a empezar por la última. Mira, depende, la adoración puede ser de distintas maneras. Me explico. Puede ser en silencio toda la oración. Puede ser tiempos de silencio y tiempos de oración comunitaria. Yo creo que es la preferible. Podemos, por ejemplo, en la adoración dedicar un cuarto de hora a pedir perdón, otro cuarto de hora a alabar a Dios, otro cuarto de hora a leer una palabra y otro cuarto de hora a hacerle peticiones a Dios. Puede haber un tiempo cuando lleguemos de rodillas, unos minutos. Si alguien es muy fervoroso y no le duelen las rodillas y quiere estar todo el tiempo de rodillas, lo puede hacer. Puede estar un tiempo de rodillas y luego estar sentado el tiempo restante y al final se vuelve a poner de rodillas antes de irse. Puede estar también un tiempo de pie, sobre todo si le duele la espalda. Claro, la actitud mejor de adoración como expresión es la de estar de rodillas. En lugares, en comunidades crecidas, que la gente no se escandaliza,
Hay gente que incluso se postra ante el Santísimo en el suelo. Pues también no importa ahí la postura externa de nuestro cuerpo, lo importante es la actitud auténtica de nuestro corazón. Bien, mire, la Iglesia, cuando uno participa en la misa, no obliga a comulgar. O sea, es bueno hacerlo por todo lo que le he explicado hoy. La Iglesia nos invita una vez al año por lo menos hay que comulgar. O sea, fíjese, en tiempo de Pascua Florida, que va desde el miércoles de ceniza y luego en cada país va hasta un determinado lugar. En algunos hasta la fiesta de la Virgen del Carmen, en otros hasta la fiesta del Corpus Christi, etc. Pero si uno va a misa y no comulga, no por eso comete un nuevo pecado, evidentemente que no. Ahora, si está preparado, sería una ridiculez que no comulgue. Si no está preparado, es preferible que no comulgue. Las misas por televisión, por radio, no son válidas nunca para cumplir un precepto dominical de la misa. Si una persona que puede ir a misa, no está prohibido ahora por la pandemia, no estuviera, y no va a ir a misa, la oigo por televisión, no le vale la misa. No sirve para cumplir el precepto. Incluso una persona que ahora está en pandemia, no puede ir a la misa, o está enfermo, no puede ir a la misa, no está obligado a verla por televisión. Pero es bueno que lo haga, porque por lo menos se escucha la palabra de Dios, se une a las oraciones y evidentemente pues hace una comunión espiritual. Pero no es obligación. Cuando hablamos de obligación del tercer mandamiento, santificar las fiestas, consiste en ir a la iglesia y estar en la misa entera. No cuando ya llega el ofertorio. No, tenemos que estar también durante las lecturas, desde que la misa inicia. Misa entera. ¿Verdad? Esa es la obligación y que tenemos que hacer cuando podemos, no estamos enfermos. Ya hablamos de eso, evidentemente. Con respecto, no me acuerdo, que había algo más con respecto a la comunión. ¿Me quiere recordar? Como eran tantas preguntas en una. A ver, sí era la comunión. ¿Había algo más? No, bueno, básicamente lo contestó, pienso que dice que la misa no tiene validez si es por internet, que era la oración que hacen para la comunión espiritual, que sí tiene validez. Era eso. La comunión espiritual es comunión espiritual, o sea, tiene un valor como una especie de sacramental, no de sacramento, porque le está pidiendo uno al Señor que venga espiritualmente a Él. Entonces tiene su cierto valor, nada comparado con la comunión sacramental, donde realmente Jesús está presente de otra manera mucho más intensa. Le llamamos presencia real con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahora, no me han hecho una pregunta, pero yo se la voy a responder. ¿Se puede comulgar varias veces al día? Antiguamente no se podía más que hacer una comunión. Actualmente, si una persona, por alguna razón, va varias veces a la misa, va 2 veces o 3, está preparado, puede comulgar cuando vaya a la misa, aunque sea 2, 3 y más veces, no hay ningún problema por eso. Esa pregunta no me la hicieron, pero no se me viene a la mente para respondérsela. Bien. Me la acaba de quitar, yo se la iba a hacer ahorita. Bueno. Vaya. No, bueno, padre, muy bien. Si nos regala entonces la bendición, seríamos muy agradecidos. Claro. Sí, y el próximo viernes, Dios mediante, lo vamos a anunciar. Vamos a hablar sobre la Santísima Virgen María y sobre sus apariciones en Medjugorje. No solo sobre las apariciones, también sobre la Virgen, pero vamos a tocar ese tema de estas apariciones que son muy importantes. Y ahora vamos a hacer una breve oración. Señor Jesús, Dios y hombre verdadero, queremos agradecerte todos unidos el amor tan grande que nos tienes, el haber muerto por nosotros en la cruz y haber resucitado para darnos vida eterna. Pero queremos darte gracias porque ese misterio de amor lo dejaste encerrado en este signo del banquete, de la Eucaristía, de la comunión, del santo sacrificio de la Santa Misa. Ahora, Jesús, te adoramos espiritualmente en todos los altares del mundo donde se está celebrando la Eucaristía. Nos unimos
a todos los sagrarios y a todas las custodias donde hay almas que te están adorando. Queremos que espiritualmente vengas ahora a nosotros y queremos pedirte una gracia muy especial, que con el poder de tu Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen nos des la gracia de valorar la Eucaristía, la gracia de que todos nuestros seres queridos valoren también la Santa Misa como lo más valioso que hay en el universo. Concédenos ser personas de adoración al Santísimo, personas eucarísticas, sagrarios también que te llevemos a ti después de comulgar, a donde realmente nos lleves al corazón del mundo para que tu reino venga. Y ahora por esta presencia real en los altares del mundo, te pido una bendición para todos los videntes en este momento, los que están conectados, los que van a estar posteriormente en diferido, que de los altares del mundo y de tu presencia ante el Padre venga ahora un río de gracia, un río de sanación, un río de poder y de liberación. Gracias, Jesús, y gracias, Virgen Santa, Madre Eucarística, porque fuiste el primer sagrario del mundo que llevabas en tu corazón y en tu vientre a Jesús sacramentado a la casa de Zacarías, de Isabel y de Juan el Bautista. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. No se olviden de orar por los sacerdotes, entre ellos colóqueme en la lista. Gracias también porque recogieron una ofrenda para colaborar también con mi ministerio, Dios se lo pague, se le multiplique, le dé 100 por 1. Y ánimo, amar a Jesús sacramentado. Padre, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a todas las familias y todas las personas que se conectaron. Y bueno, nos vemos la próxima semana para la siguiente charla sobre la Virgen María. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hagamos viral también esta conferencia. Gracias. Por supuesto que sí. Buenas noches a todos.